buenos días a todas y a todos. Es un gusto en nombre de la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas darles una muy cálida bienvenida y agradecerles por acompañarnos en este último encuentro del ciclo en contexto 2026. Quiero saludar especialmente a quienes hoy nos acompañan de manera presencial aquí en Sala de Info y también a todas las personas que se encuentran conectadas de forma virtual desde distintos puntos del país. Sabemos que estamos transitando un periodo de vacaciones para muchas personas. Por eso valoramos especialmente que hayan decidido dedicar parte de su tiempo a participar en este espacio de intercambio y de reflexión. La Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas continúa consolidándose como el mayor ámbito de gestión humana de Uruguay, como un espacio donde promovemos el análisis y el diálogo sobre los grandes temas que impactan en las personas, las organizaciones y el futuro del trabajo. Hoy nos reúne una temática de enorme actualidad, la reducción y flexibilización de la jornada laboral, un tema que forma parte de la agenda internacional y que también comienza a ocupar un lugar central en el debate nacional, generando desafíos, oportunidades y distintas miradas que entendemos es importante poner sobre la mesa. Con este objetivo hemos convocado a distintos especialistas y representantes de diferentes sectores convencidos de que las mejores conversaciones son aquellas donde conviven diferentes perspectivas con respeto, argumentos y vocación de construir. Antes de comenzar, quiero expresar nuestro agradecimiento a todas las organizaciones que hacen posible este ciclo de actividades, a nuestros aliados estratégicos, a los Montevideo Hotel, Banco de Seguros del Estado, Faro, Hyatt Center Montevideo, Info, López Abogados, Pablo Medici, PIA, Vitamilio, Derecho Laboral Empresarial, República FAP y Tata, y también a las organizaciones que nos brindan su apoyo permanente, ACJ, Aurico, CADE, Legal Comunicación, Red de Empresas Inclusivas. A todos ellos, muchas gracias por confiar en la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas y acompañarnos en la generación de estos espacios de encuentro, reflexión y construcción colectiva. Antes de dar comienzo al contenido académico de esta jornada, queremos compartir con ustedes dos breves mensajes de dos de nuestros aliados estratégicos que hoy nos acompañan. En primer lugar, los invitamos a ver el siguiente mensaje de la República FAP. República FAP, conocemos el valor de tu trabajo. Por eso, nuestro equipo de asesores acompaña a los trabajadores durante toda su vida laboral. Estamos presentes en ferias educativas y de empleo, asesorando a jóvenes en sus primeros pasos. Respondemos tus consultas en radio y televisión y acercamos información clara y simple sobre el sistema previsional. Brindamos charlas informativas sobre educación financiera y ahorro previsional en instituciones educativas y empresas. Te esperamos en nuestras 30 agencias para brindarte asesoramiento personalizado y realizar tus trámites. Porque detrás de cada decisión informada hay un asesor de República FAP que te acompaña. República FAP. Agradecemos a la República FAP por su permanente compromiso y acompañamiento en las diferentes actividades de la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas y también aprovechamos para compartir un mensaje de PIA. PIA es el primer reclutador digital con entrevistas automatizadas por IA en Latinoamérica. Automatiza entrevistas, analiza los candidatos y entrega insights concretos para que las decisiones de contratación sean más rápidas, justas y eficientes. ¿Tu empresa necesita un reclutamiento más rápido y a gran escala sin perder calidad de selección? Con PIA, el primer gran volumen de entrevistas de forma eficiente, con avatares de IA, agilizando el reclutamiento en gran escala. Y además, la ventaja es simple: ahorro de costos y tiempo. Reclutamiento público, avatares personalizados en video, diseñar avatares alineados con los valores de la empresa para crear una experiencia de entrevista única y con tu marca. El proceso es simple y eficaz, todos son resumen a no sellar pantalla. Realizar entrevistas moderadas por IA. Nuestra IA realiza entrevistas dinámicas y personalizadas. Adapta las preguntas según el currículum y la descripción del puesto para evaluar de forma precisa las habilidades y experiencias del candidato. Etapa 2. Analizar y extraer insights. Nuestra IA analiza las respuestas automáticamente, identificando temas, sentimientos y patrones. Esto ahorra horas de análisis humano, transformando datos en insights accionables. IA, analizador de preguntas. Decisiones humanas, procesos científicos. Para comenzar con el contenido de esta mañana, vamos a contar con la participación del doctor Ignacio López Viana, abogado, asesor laboral y coordinador de la Mesa de Relaciones Laborales, y del doctor Carlos Vitamilio, abogado y asesor laboral de empresas, referente en Derecho Laboral Empresarial, quienes van a realizar una
una puesta en contexto sobre el estado de situación, las tendencias y las perspectivas para Uruguay en materia de reducción y flexibilización de la jornada laboral. Lamentablemente el doctor Ignacio López Viana nos acompaña a través de un mensaje, ya que no puede estar presente con nosotros, así que les compartimos el mensaje de esa mañana. Muy buenos días, es un gusto hablar con ustedes a través de este medio. En primer lugar, agradecer la cálida y cordial invitación de siempre de la Sociedad Uruguaya de Personas, en particular a Leticia y a Fernando. Lamentablemente, por razones de agenda y cuestiones laborales, no he podido estar presente allí con ustedes, pero no quería dejar de enviarles al menos unos minutos para poder transmitirles o trasladarles mi análisis respecto al tema, las tendencias y perspectivas que he estado evidenciando, sobre todo a nivel internacional, que eventualmente pueden llegar a tener un impacto para nuestro país. Agradecer también al INPO por recibirnos en su casa y a todos los presentes. Estamos obviamente ante un tema trascendental, como es la reducción horaria de la jornada laboral, tema que, como todos ya sabemos, ha generado mucha polémica y voces encontradas entre los sectores empresariales y el sector de los trabajadores. Indudablemente el tema pasó a ser agenda central para el gobierno ya desde hace varios meses y muy probablemente el camino culmine con alguna norma, veremos después cómo, que gradualmente, de forma paulatina, tienda a ir abriendo ese camino hacia la reducción horaria sin pérdida salarial. ¿A cambio de qué? ¿O qué hay como contrapartida? El sindicato, el CNT, sostiene que la medida, primero que nada, podría mejorar la calidad de vida. En segundo lugar, permitiría una mejor conciliación entre la vida laboral y profesional. Y a largo plazo, favorecería también la productividad. Es importante y celebro que estos asuntos se estén tratando ya a nivel tripartito, en ámbitos de los consejos de salario, por ejemplo. No obstante, y basándome en un reciente informe de abril de 2026 de la Organización Internacional del Trabajo, es importante destacar que el impacto de la reducción de la jornada laboral no es automático. Puede haber eventualmente sí una mejora en la productividad, pero no es automático, no es lo único. Va a requerir obligatoriamente de otras cosas, va a requerir cambios en la organización y en la gestión del trabajo, en la gestión de los procesos y en la forma en que las empresas deberán operar. Si bien en nuestro país la reducción horaria en sí misma no es una novedad, hay antecedentes en otros contextos de reducción horaria, por ejemplo en el sector construcción, en el sector metalúrgico, mismo en el sector rural. A nivel privado la tendencia no va hacia ese camino, sino a la flexibilización de la jornada laboral. Esto es a otorgar mayores y mejores facilidades a los trabajadores para poder desarrollar su trabajo, ya sea dentro del día, de la semana o del mes. ¿Y para qué? Para justamente permitir la conciliación entre la vida laboral y personal. Hay hoy día, por ejemplo, un reporte de tendencia legislativa que ya consta de varios años que procura incrementar lo que es la cultura de la corresponsabilidad, por ejemplo, de los padres en el cuidado de sus hijos. Bueno, eso es un gran ejemplo en materia de flexibilización, permitir nuevos tiempos, nuevos espacios, nuevas licencias, en su gran mayoría remuneradas, para que justamente los trabajadores puedan organizar su vida personal de otra manera y puedan conciliar de mejor forma su vida personal. ¿Y cuál es la tendencia, la perspectiva a nivel mundial o internacional? Bueno, de alguna manera se reflejan estos dos aspectos. En primer lugar, la tendencia a la reducción gradual del tiempo de trabajo. Esto está latente en varios países del mundo. Pero también, en segundo lugar, una mayor flexibilidad en la organización de la jornada laboral. Hoy día en muchos países se están poniendo en práctica sistemas que permiten disminuir la cantidad de horas de trabajo. De hecho, se está trabajando menos horas que hace 10 años atrás, pero al mismo tiempo las empresas están haciendo especial foco, especial énfasis en buscar más libertad para distribuir esas horas de trabajo.
realicé un análisis de varias jurisdicciones que me gustaría compartir con ustedes para relevar un poquito cuáles justamente cuáles son las características que tienen estas perspectivas y tendencias a nivel internacional y que podrían tener un impacto en nuestro país. Bueno, me gustaría destacar 4 o 5. En primer lugar, la reducción horaria parece avanzar, parece ser una realidad en el mundo, pero paulatinamente, lentamente. La tendencia de largo plazo es clara, aunque no más despacio. Según la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, las horas trabajadas por persona vienen disminuyendo desde hace años en la mayoría de los países desarrollados. Por ejemplo, en la Unión Europea, el promedio semanal ya en 2015 había disminuido a 36,9, casi 37 horas, y según los últimos datos disponibles, en 2025, estamos ya en 35,9, casi 36 horas. El último dato disponible a 2025, 36 horas de duración de la semana laboral. ¿Cuáles son esos países con jornadas efectivas más cortas? Bueno, suelen ser los países del norte de Europa, nórdicos, por ejemplo, Dinamarca y Alemania, cerca de 34 horas, Países Bajos, un promedio de 32 horas, Austria y Noruega, 33-34 horas. Son países en los cuales generalmente está muy arreglado el sistema de flexibilización, de cuidados, de otorgamiento de licencias para la conciliación de la vida personal con la vida laboral. ¿Y por qué se explica este fenómeno? ¿Cuál es la explicación de este mismo? Bueno, hay una combinación, como estuvimos analizando, de varias situaciones. En primer lugar, una tendencia a que esto lograría una mayor productividad. Este fenómeno también se explica por una negociación colectiva fuerte, que cada vez tiene más arraigo. A su vez, la incorporación masiva de la tecnología, esto es fundamental en el parque de la inteligencia artificial, la sociedad de conocimiento en la que vivimos, la permanente impulsión y evolución de las tecnologías de información y la comunicación, los algoritmos, los procesos automatizados, la robótica, la big data. Hoy ya estamos hablando hasta de una quinta o sexta, inclusive perspectiva a 2035, la evolución industrial, que combina todos estos elementos, pero que indudablemente sacar la inteligencia artificial, la incorporación de la tecnología es clave. Seguimos la semana anterior un evento, inclusive de la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas, sobre el impacto de la IA en las relaciones laborales. Y finalmente la búsqueda de un equilibrio justamente entre la vida laboral y personal. Esos son los argumentos que explicarían este fenómeno que están presentando hoy varios países de Europa, en particular países del norte. En segundo lugar, otro aspecto interesante a destacar del reglamento realizado a nivel internacional es que la semana laboral de 4 días ya no es una idea marginal, pasa a ser un tema central de análisis actual. Hace 5 años parecía una propuesta experimental, hoy ya se están realizando varias pruebas en distintos países. Hay ensayos conocidos, por ejemplo, en Reino Unido, en Canadá, en Australia, en Irlanda, en Nueva Zelanda, y en general se encuentran mejoras en los diversos ámbitos que les voy a comentar. En primer lugar, mejora la satisfacción laboral, mejora la salud mental, es más trascendental, está también hoy día en la agenda del gobierno, también en marco de los consejos de salarios, reduce el agotamiento de los trabajadores, favorece la retención del personal y en muchos sectores evidencia un pequeño incremento de la productividad. Sin embargo, los resultados no son iguales en todos los sectores, sino que parecerían ser más sólidos en actividades basadas en conocimiento y servicios profesionales, que en otros sectores, por ejemplo, industriales o de producción continua o de atención permanente al cliente. Esto de alguna manera nos da la pauta de que en caso de que nuestro país decida avanzar con la reducción horaria, no debería ser para todos por igual, sino que se debería de atender las particularidades de cada sector de la actividad. En tercer lugar, otro aspecto relevante a destacar
la flexibilización laboral avanza incluso más rápido que la reducción horaria. Es decir, en ese juego entre menos horas de trabajo o mayor flexibilidad, he notado a nivel internacional que la flexibilidad camina más rápidamente que la reducción horaria. Probablemente esta sea la tendencia dominante a nivel mundial. Las reformas recientes en materia de flexibilidad a nivel mundial apuntan a horarios adaptables, teletrabajo o sistemas híbridos que combinan la presencialidad con la virtualidad, bancos de horas, distribución anual o mensual de la jornada, trabajo por objetivos, mayor autonomía del trabajador para organizar sus tiempos. La idea central es que importa menos cuándo se trabaja, sino que lo que más importa es qué resultados se obtienen. Hacia ello está dirigido la flexibilidad laboral. Y avanza más rápido, como les decía, con respecto a la reducción horaria. Al menos esa parecería ser la tendencia a nivel mundial. Como cuarto aspecto relevante a destacar, me gustaría comentar que no todos los países van en la misma línea, pese a estas tendencias. Hay, por ejemplo, un caso que va a contrapelo, que es Grecia. Grecia recientemente aprobó normativa que, dentro de ciertos límites y de ciertas circunstancias, permite ampliar la jornada de trabajo en busca de una mayor competitividad. Por lo cual ven que, a nivel mundial, las decisiones y propuestas acordadas o llevadas a cabo sobre esta temática son variadas. Hay una tendencia marcada, generalizada, pero hay países que, por ejemplo, van a contramano de lo que es la reducción de la jornada laboral. Por eso, me parece trascendental que el debate ya no sea trabajar simplemente menos, sino en cómo combinar tres aspectos fundamentales: la productividad, el bienestar y la competitividad. Creo que esos tres conceptos son fundamentales a la hora de resolver la posible o no reducción de la jornada laboral. ¿Qué puede pasar en los próximos años? De acá a 10 años, bueno, según la OCDE, y en base a un análisis realizado en los países de la Unión Europea principalmente, se va a generar evidentemente acuerdos para disminuir la cantidad de horas de trabajo. Es posible que aumenten los acuerdos de ya no 40 horas, sino menos, inclusive 38, inclusive 36 horas semanales de trabajo. Es posible que continúe la tendencia a un trabajo híbrido, esa mezcla que hablábamos anteriormente de trabajo virtual con el trabajo presencial, ya no el trabajo en términos absolutos, sino esa combinación que posibilite un trabajo híbrido. Es posible que crezcan los esquemas de 4 días de trabajo en algunos sectores de actividad, que la negociación colectiva continúe ganando peso e importancia a la hora de tratar y abordar la temática de la regulación del tiempo de trabajo y, sobre todo, una fuerte incursión en la tecnología, la inteligencia artificial y la automatización reabren el debate indudablemente sobre jornadas más cortas, barras eficientes, barras con mayor productividad, barras con mejor competitividad. La tecnología indudablemente va a jugar aquí también un rol central y las empresas no pueden ser ajenas a ello. Por otro lado, ¿cuál es la perspectiva de la tendencia para Uruguay? ¿Qué podría pasar en Uruguay? Bueno, tal vez Uruguay pueda avanzar siguiendo alguno de estos caminos de algunos de los países europeos que les mencionaba. Reducción gradual de horas, acuerdos sectoriales, mecanismos de flexibilidad negociados. Sin perjuicio de la ley general, creo firmemente que la negociación colectiva parece ser el camino más razonable para avanzar, es decir, adaptar la reducción de la jornada laboral teniendo presente las particularidades y especificidades de cada sector de la actividad. Más que una reducción uniforme e inmediata para todos los sectores, la tendencia dominante parece ser avanzar mediante acuerdos sectoriales y la negociación colectiva. De hecho, la OIT ha destacado sobre nuestro país que numerosos convenios colectivos ya incorporan mecanismos de redistribución de la jornada, reducción de horas
la conexión digital también por ley. Esto sugiere, de alguna manera, que el sistema uruguayo podría evolucionar hacia soluciones diferenciales según la realidad de cada sector de actividad, según la realidad económica de cada uno de dichos sectores, en lugar de imponer o tratar de imponer un esquema único para todos los sectores. Para culminar, ¿qué obstáculos podemos evidenciar al trabajar todo esto a tierra? A nivel inclusive de Uruguay. En primer lugar, un impacto sobre los costos laborales. Evidentemente, las cámaras empresariales ya han afectado este asunto. El aumento y incremento de los costos laborales. En segundo lugar, las diferencias entre los sectores, no todos los sectores son iguales. Por eso la importancia, a nuestro juicio, de más allá de una norma general, poder zanjar estos temas en función de las particularidades de cada sector de actividad. En tercer lugar, la necesidad de un aumento de la productividad. Bueno, reducimos la jornada, pero en cambio de qué? ¿A qué costo? Bueno, justamente evaluar, controlar y buscar mecanismos que permitan medir si efectivamente logramos de esta manera un aumento de la productividad y sobre la calidad de la competitividad. Y en cuarto lugar, la necesidad de búsqueda de consensos tripartitos en el marco justamente de la negociación colectiva respecto a estos temas. Agradecerles enormemente la atención, las disculpas de caso nuevamente por no poder estar allí presente físicamente. Otra vez el agradecimiento a la sociedad. Bueno, quedaremos expectantes a los avances en esta temática que pueda llevar adelante nuestro país, así como también los resultados que se puedan ir evidenciando según las experiencias de otros países. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muy buenos días para todas y todos. Un gusto estar compartiendo esta mesa y esta actividad. El doctor Lopetian además es coordinador de la Mesa de Relaciones Laborales de la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas. Un gusto estar nuevamente en este ciclo con efecto compartiendo aquí en la sala. Le vamos a dar ahora la palabra en los próximos minutos al doctor Carlos Vitamigrio, abogado, asesor laboral de empresas, titular de la firma Vitamigrio Derecho Laboral Empresarial, también integrante de la sociedad. Así que un aplauso a todos. Buenos días. Quiero agradecer a la Sociedad de Gestión de Personas por esta invitación y también por haber abordado el tema del tiempo de trabajo o la reducción del tiempo de trabajo en una mesa donde están todas partes, porque acá está el movimiento sindical, está el Ministerio de Trabajo y están representantes de las cámaras empresariales. Voy a hablar de reducción de tiempo de trabajo, porque me parece que puede llegar a ser más ilustrativo del tema que estamos abordando. Porque no escucha virtual, sino más cerca de esto. Advertir que mi presentación será breve, pero esto parece una tribuna, pero no voy a hacer una presentación tribunera, que creo que es lo que yo suelo hacer respecto al tema de la jornada de trabajo o del tiempo de trabajo. Para el derecho del trabajo, el tiempo está en su genética o en su génesis, porque antes de que se abordaran o se legislaran temas como el despido, la estabilidad, la negociación colectiva, temas de seguridad social, el tema de abordaje inicial del derecho del trabajo y por el cual él nace es la jornada, es el tiempo. ¿Cómo nace? Regulando el trabajo de los menores. En aquella época donde el trabajo del menor era de jornadas extenuantes, agotadoras y de verdadera explotación. En aquella época de la revolución industrial, de allí es que devienen las primeras normas
Vaya si será importante el tiempo de trabajo, que justamente es lo que concilia al hombre del trabajo con sus aspectos de descanso. Fíjense la importancia que tiene el tiempo de descanso para los trabajadores, para todas las partes que están inmersas en esta problemática. Es una lástima que en Uruguay no se haya dado una discusión de la jornada de trabajo mucho antes. En Uruguay se habla de flexibilidad o de adaptabilidad del derecho del trabajo desde hace ya muchísimos años. Pero Uruguay no ha avanzado en un tema en donde quizás el derecho del trabajo es donde está menos actualizado y más rígido, es donde tiene las mayores rigideces a la hora de implementar o de estudiar todo lo que refiere a la jornada. Rigideces que debemos rápidamente, a través de diferentes mecanismos que vamos a ver acá, implica que exista desde 1915 un régimen de jornada que refiere a 48 horas semanales o 44 horas semanales. Obsérvese que cuando se hizo la ley de 1915, el artículo primero de la ley, para que vean que poco actual es el tema con nuestra regulación legal sobre la jornada. La ley 5.350, que es la ley de jornada del año 1915, habla del trabajo efectivo de los obreros de fábricas, talleres, astilleros, canteras, empresas de construcción de tierra o en los puertos, costas, ríos y los dependientes de los conductores, de los guardias y demás empleados de los ferrocarriles y tranvías y de los carreros de viaje. Obsérvese que ese desarrollo o esa limitación de la jornada está referido a un momento histórico, a un momento en donde nuestra realidad económica es común. Por tanto, hablar de tiempo de trabajo o reducción del tiempo de trabajo es algo inevitable. No podemos estar de espaldas a esta nueva realidad. Realidad que además, si en algún momento el derecho del trabajo fue inflexible o poco flexible, las nuevas realidades de trabajo que estamos viendo hoy ponen en cierta forma una crisis del derecho del trabajo. ¿En qué sentido? En el sentido tradicional, de que el derecho del trabajo parece que está basado, fundado en la subordinación. Hoy, esa denominación o esa característica esencial que tiene la relación de trabajo está puesta en tela de juicio. Lo vemos en Uber, lo vemos en las aplicaciones de ejército rojo, de las aplicaciones de los pedidos de comidas. Si hay una realidad absolutamente nueva. Y el Uruguay tiene una normativa realmente vetusta en materia de tiempo de trabajo. Cuando hablamos de tiempo de trabajo tenemos que hacer mención a tres actores. Los trabajadores, en donde el tiempo de trabajo implica no solo poner su fuerza de trabajo a la orden del empleador, sino que también cuando se habla de tiempo de trabajo es pensar en su familia, su capacitación, su educación, su vida social, en fin, todo lo que hace a la vida de un ser humano en sociedad. Para el empresario, ¿qué es? El empresario necesita productividad, efectividad, eficiencia, orden de trabajo. Y para la sociedad implica muchas cosas, como por ejemplo los cuidados, el sistema de cuidados, implica también la movilidad diaria, porque hasta eso tiene relación el tiempo de trabajo. Es decir, que se confluyen diversas causas que hacen necesario la modificación del régimen de jornada de trabajo.
se discute también sobre cuál es la forma en abordar desde el punto de vista de su instrumentación jurídica la reducción del tiempo de trabajo. Puede ser una ley, puede ser un contrato de trabajo, un contrato individual de trabajo, puede ser también un convenio colectivo, donde Uruguay tiene desarrollo importantísimo cuando se refiere al sistema de negociación colectiva. Habiendo antecedentes de regímenes de tiempo de trabajo convencionales, que el doctor López ya los explicó, pero debería nuestra legislación y tomando en consideración la riqueza que nuestro derecho del trabajo tiene en cantidad de normativa y sobre todo la forma principiante que tuvo nuestro país en establecer normas protectoras del trabajo, parecería que el camino debe ser o debería ser una ley. Pero bueno, eso es un tema que habría que estudiar, porque justamente acá están todas las partes para ver cuál es la mejor manera de abordar el tema de la jornada o el tiempo de trabajo. Que digo, reitero, se hace necesario, es inevitable. Además de que en el mundo se está trabajando menos. Nosotros tenemos ya dijimos dos grandes medidas de tiempo de trabajo. Ahora bien, cuando hablamos de reducción del tiempo de trabajo, no debemos dejar de lado que conjuntamente con el tema de la jornada, deberíamos estar hablando del tema de las vacaciones. Deberíamos estar hablando del tiempo de descanso, tanto el descanso intermedio como el descanso semanal. Acuérdense que hoy el descanso muchas veces sucede que el trabajador lo quiere tomar a fin de su jornada y no lo puede porque hay descanso intermedio. Por tanto, los horarios deberíamos apuntar a horarios flexibles, deberíamos hacer un escenario de compensar horas, deberíamos hablar de banco de horas, deberíamos hablar también de, obsérvese la forma en que el Uruguay legisló la hora extra, con un recargo económico, que en realidad era para penalizar que se hicieran las recetas. Y muchas veces lo que vemos es al revés. Se hacen horas extras porque se necesita, no porque sea la excepción. Por tanto, cuando hablamos de jornada, deberíamos de abordar el tema en su conjunto y no solamente hablar de tiempo de trabajo, porque el tiempo de trabajo también es la licencia, es la hora extra, es los descansos, la compensación como cargo de eso. Por tanto, es una realidad donde se hace imprescindible hablar de reducción de la jornada. Ahora bien, la discusión que yo estoy viendo en Uruguay es un tanto truculenta, demasiado truculenta, porque realmente no permite a las partes que se acerquen o se pongan de acuerdo para arribar en un modelo, en un nuevo modelo que refiere a la jornada de trabajo. Entonces, si lo hacemos desde estas tribunas, lo que va a pasar es alejarnos del tema y perder una oportunidad valiosísima de poner el tema y dar por concluido que debemos de contar con una normativa que modifique nuestro régimen legal en lo que refiere a la jornada. Por tanto, no debemos perder que estas instancias son de una riqueza fundamental. Si bien hay mucha gente que está de vacaciones por el tema de las vacaciones escolares, estas oportunidades deberían ser de una riqueza sustancial para poder abordar el tema. Y reitero, no de la tribu. Y después lo que nosotros vamos a estar viendo es si la jornada es con pérdida de salario o no es con pérdida de salario. Tema que es de una complejidad tremenda, porque obsérvese que todas las realidades productivas que tiene el Uruguay son diversas. Y cuando hablamos de jornada de trabajo, en donde no solamente va a tener que estar representado la cátedra o el poder ejecutivo y las
que es el ENEP, debería ser un estudio en referencia a cómo impacta la reducción del tiempo de trabajo en las diferentes cadenas productivas. Porque no es lo mismo para el sector servicios, no es lo mismo para el sector industrial y no es lo mismo para un Uruguay en donde cada vez más el desarrollo económico es a través de las pymes, teniendo casi un 98% de pequeñas y medianas empresas. Y vaya sí que afecta el tiempo de trabajo para ellas, para estos emprendimientos que son tan necesarios. Por tanto, en un momento en donde el Uruguay se está planteando cuál es su plataforma de crecimiento y en un momento en donde el Uruguay está estudiando una ley de competitividad que hace tanta falta, el tema del tiempo de trabajo merece una especial análisis para una mejor sociedad. Recuerden también que el tiempo de trabajo hacia la cuestión social. Lo que también, por último yo termino, es que la reducción de la jornada no debería tampoco implicar que ese tiempo de trabajo sea dedicado a otras plataformas de donde el trabajador se conecte. Es decir, el tiempo de trabajo es para el solaz, para el disfrute de su vida personal. Y en donde usted está también por un lado el trabajo y está la libertad. Estas dos variables y valores esenciales que incluso están recogidos en nuestra Constitución. Así que por acá voy a quedarme a escuchar a los representantes con mucho gusto para cada uno. Bueno, agradecemos al doctor Carlos Vitamilio por esta intervención. Creo que de alguna manera, tanto con el aporte de López Viana como de Vitamilio, estamos poniendo esta mañana precisamente en contexto en este encuentro que ahora sí vamos a dar paso a la mesa durante los próximos 60 minutos. Obviamente vamos a abrir un espacio para preguntas, tanto para quienes nos acompañan presencial como para quienes nos acompañan virtualmente. Contarles un poquito, este ciclo comenzó el 12 de marzo aquí en la Sala INPO con un panel similar a este, en el cual hicimos un primer abordaje precisamente sobre este tema. Y en estos 3 meses y algo seguramente todos coincidirán que han pasado cosas. Por ejemplo, la conferencia 114 de la Organización Internacional del Trabajo de Ginebra, evento anual en el cual este año Uruguay tuvo un claro protagonismo desde el propio Ministerio de Trabajo, pero también desde los otros participantes. Pero yendo específicamente a este tema, hubo diferentes voces, desde las cámaras empresariales, donde de alguna manera hubo algunas voces contrarias, no al análisis, pero sí a la definición este año para ese tema. Hubo una clara voz también del Ministro de Trabajo diciendo que es, digamos, un objetivo principal para el Ministerio avanzar en esta línea de trabajo. Hubo por allí voces del sector sindical diciendo que el empresariado estaba reacio a entregar información sensible que permitiera avanzar en esta línea, y nos pareció oportuno para este cierre de este ciclo convocar a la licenciada Marcela Barrio, que es la Directora Nacional de Trabajo en representación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a Danilo Dárdano, que en este caso representa y ocupa el cargo de presidente de la Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos, y además al doctor Diego Yarza de la Cámara de Comercio y Servicios de Uruguay, al doctor Pablo Durán Mauret, que ustedes lo conocen como reconocido también especialista en Derecho Laboral Colectivo y que integra el Comité de Ética, preside el Comité de Ética de la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas. Así que nos vamos a ir directamente a los protagonistas. La forma va a ser a través de 2 intervenciones, una primera de 10 minutos, una segunda de 5. Les pedimos que seamos acotados con tiempo, así podemos irnos todos en hora. Y para eso le doy la bienvenida y la palabra a la licenciada Marcela Barrio. Bien, buenos días para todos y para todas. Gracias por la invitación. No sabía la dinámica, así que veo cómo me organizo. Capaz que me queda un poco más larga la primera parte, no sabía que era la parte. Pero bueno, agradecer la invitación para conversar de un tema que, como bien tú decías, está en la agenda del Ministerio de Trabajo y es parte de los temas que nosotros nos hemos propuesto trabajar en este quinquenio. Lo empezamos a trabajar el año pasado, pero es una de las prioridades
acá lo tenemos claro, pero vale la pena a veces seguirlo aclarando, porque en esto de que a veces no lo terminamos de escuchar y se escuchan voces todavía que piensan que estamos pensando en reducción de jornada laboral. Nosotros hablamos de reducción de trabajo, reducción de tiempo de trabajo, vinculado a otras dimensiones, como pueden ser, por ejemplo, la organización del tiempo de trabajo u otras dimensiones que entendemos que se cruzan y que vamos a ir desarrollando. Entonces, entendemos que actualmente la ley que existe en Uruguay es una ley de principios del siglo pasado, generada en otro contexto, generada en otro mundo, y además Uruguay fue pionero en vanguardista, por decirlo de alguna manera, lo que fue regular el tiempo de trabajo, limitar la jornada y proyectar esa ley de 8 horas. Ha pasado mucho tiempo, ha pasado mucho agua bajo el puente desde que se promulgó esta ley hasta la actualidad, pero también los cambios en el mundo del trabajo actual, que estamos en un punto de inflexión. Vos hacías referencia también a lo que fue la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, que uno de los principales temas de debate fue precisamente la inteligencia artificial y cómo esa inteligencia artificial hace su contribución y su aporte, entre otras cosas, a la productividad. Entonces, bueno, precisamente entendemos que además de los cambios de era, de los cambios sociales, de aquel mundo donde antes las personas eran lo que trabajaban y hasta el trabajo hacía la identidad de la persona y probablemente la persona hiciera toda su trayectoria y se jubilara incluso en el mismo trabajo que se había iniciado, todos esos cambios que se dieron en todo este siglo, en el siglo pasado, pero además en esta era, en este momento, donde estamos en una inflexión particular, en una revolución que es precisamente lo vinculado a los automatismos, la inteligencia artificial, lo que nos hace que estamos en un momento de por lo menos pensar y poner esta agenda arriba de la mesa, sumado, como bien decían los panelistas que me precedieron, a lo que hace a la conciliación de la vida de las personas, la conciliación con los cuidados, la conciliación también con otros aspectos, con otras dimensiones. Recién decía que antes la persona se identificaba con lo que era, con lo que trabajaba, y ahora las personas tienen otras dimensiones en sus vidas, apuestan al bienestar, a la salud, al esparcimiento, al consumo de cultura, a la recreación. Entonces, bueno, cómo está presente esa conciliación en la vida de las personas y no solamente el vivir para trabajar. Nosotros, como decía, estuvimos a la vanguardia de esa legislación y aspiramos nuevamente a ser vanguardistas, no aplicando las mismas recetas, o sea, entendemos que no necesariamente tenemos que transitar el mismo camino que se transitó a principios del siglo pasado, pero sí buscar que la normativa laboral de Uruguay se ayorne y acompañe el mundo del trabajo y los cambios que hemos visto. Ahí actualmente se visualizan diferentes situaciones, desde sectores donde se trabaja 48 horas, sectores donde no está del todo claro y hasta creemos que podría aportar el caminar hacia un ayornamiento de la normativa, una unificación, aportar claridad, aportar certeza en lo que hace a la regulación del sector servicios, sectores que se trabajan 44 horas. Entonces creemos que transitar el camino hacia un ayornamiento, hacia un ordenamiento de la normativa sería beneficioso para todos y nos entraríamos en esto que decíamos, bueno, de volver a estar a la vanguardia de la normativa, pero también creo que hasta podría aportar reglas generales más justas y modernizar en cierta forma la regulación y las relaciones laborales. Existe evidencia internacional también en que la afectación de la salud de las personas no es lo mismo en las personas. Hay muchos estudios que marcan un
punto de inflexión entre lo que es para las personas trabajar más de 40 horas semanales y menos de 40 horas semanales. Empiezan a aparecer distintos tipos de riesgo físico, aumenta la cantidad de accidentes, o sea, distintos estudios desde el punto de vista de la salud laboral marcan ahí una inflexión en lo que es las 40 horas sobre todo. Y bueno, por todo esto es que nosotros decidimos desde el Poder Ejecutivo, que además estaba en el programa de gobierno con el que se llegó al gobierno, poner en debate y trabajar en ir hacia una reducción del tiempo de trabajo. La idea con la que se empezó esto era construir una experiencia propia, un traje a medida para Uruguay. O sea, nosotros no entramos en este proceso teniendo pensado cuál iba a ser el final de la película, sino que genuinamente propusimos que entre los actores involucrados, los actores que están adentro de ese mundo del trabajo, se pudiera construir las distintas alternativas propias para nuestro país. Se intentó trabajar en el ámbito del Consejo Superior Tripartito, las cámaras empresariales declinaron, la Cámara de Comercio, la Cámara de Industria, la Cámara de Alimentos declinaron la participación en ese espacio. Y se inició un proceso, una comisión, la cual está compuesta por la Cámara de la Construcción, la Cámara de Transporte, el PIT-CNT y el Poder Ejecutivo. Actualmente estamos en ese espacio, estamos revisando normativas, conversando con consultores de la UT, trazándonos una hoja de ruta que de momento lo que tenemos pensado para ese espacio, además de seguir en este intercambio de bibliografías, de experiencias de otros países, es precisamente una parte central de lo que han sido las experiencias de otros países. Incluso hay algunos países que el sector empresarial se ha sentido avasallado en cierta forma, de que se han impuesto soluciones, que es un poco lo que nosotros queríamos evitar. Queríamos que la solución surja de los verdaderamente involucrados, que la solución se construya de quienes entienden las realidades de los sectores y también contemplando la heterogeneidad. No es lo mismo cómo se organiza el trabajo en el comercio, cómo se organiza el trabajo en la industria, no es lo mismo un proceso continuo. Entonces, bueno, todas esas cosas nos parecía que los espacios de diálogo social tenían una riqueza específica y que por eso era donde se debía transitar. Estamos en ese espacio con proyección de hacer diálogos en todo el territorio nacional, escuchando también las voces precisamente de los pequeños y medianos comerciantes, de las empresas pequeñas que están en el interior, que probablemente se verían afectadas de transitar un proceso así. Y hemos tenido también, algo que valoramos mucho, la disposición, la confirmación de absolutamente todas las universidades, a través de sus rectores y rectoras, a sumarse a este proceso de diálogo, aportando lo que es la visión desde la academia, tanto jurídico, económico, desde el punto de vista de la salud, o sea, todas las dimensiones que tiene el tema, como lo hemos ido hablando, y todos los estudios y la acumulación que ya existe en la academia, ponerla a disposición y sumarse a este diálogo que estamos transitando. Capaz que voy preguntando y... Estamos en 2 minutitos. Bien, nosotros no desconocemos que este tema, como ya les decía, no solamente involucra la dimensión del tiempo, sí, o de la reducción del tiempo, sino que involucra otras dimensiones también, como es la flexibilidad laboral, ciertas flexibilidades a la hora de organizar el trabajo, la productividad, o sea, distintos temas que se empiezan a entrelazar y que creemos que son parte del debate, que tienen que estar arriba de la mesa, y de las cosas que incluso ya se están considerando, la propia competitividad de las empresas en el espacio que estamos transitando. Pero bueno, entendemos que Uruguay está en un momento donde perfectamente están dadas las condiciones para transitar ese debate entre los actores sociales verdaderamente involucrados en el mundo del trabajo. Gracias.
colegas que nos han precedido la palabra con el tratamiento de un tema de tanta actualidad, y con mucho gusto vamos a transmitir algunos conceptos. Parte compartiendo algunas de las concepciones que se han planteado acá, y otro tengo obviamente algunos matices, fundamentalmente como representante del sector empresarial. Quiero aclarar que todo lo que exprese en el día de hoy es referido a una expresión exclusivamente personal. Digo esto porque represento en el ámbito del Consejo Superior del Partido, como decía la doctora Barrios, a una de las cámaras que votó negativamente a integrar este ámbito de discusión que generó el Poder Ejecutivo sobre el tema de la reducción de la jornada de trabajo, y por lo tanto no quiero que nada de lo que pueda decir se vincule a mis representados, donde en esos ámbitos sí doy la palabra mandatada, y aquí voy a dar mi opinión. Es indudable que el tema tiempo de trabajo es un tema que está en el corazón del sistema de las relaciones laborales desde sus orígenes. Ya nomás la UT, que tiene más de 100 años, permanentemente está planteando que el tema del tiempo de trabajo es una constante de evolución y de adecuación a los cambios que existen. Ya desde hace muchísimos años los sociólogos hablaban de la trilogía de las 8 horas para el tiempo de trabajo, específicamente el sociólogo Roberto Brown, que decía que el tiempo se debía distribuir 8 horas para el descanso, 8 horas para el trabajo y 8 horas para el ocio y el regocijo personal. O sea que desde hace décadas que el tema trabajo, vida personal está unido y vinculado. Lo que pasa es que nosotros creemos que el tema, por lo tanto, del tiempo de trabajo es mucho más amplio que la reducción de la jornada de trabajo. Creemos que en el mundo de hoy hay que hablar de la organización del tiempo de trabajo y no de la reducción del tiempo de trabajo. Creemos que en el día de hoy ese concepto perimido de jornada de 8 horas o de ciclo semanal de una semana es totalmente descontextualizado con la realidad del mercado industrial, del mercado fabril, del sector comercio. Hoy, con la influencia, como decían mis precedentes, de la tecnología, de la inteligencia artificial, de la conectividad, del teletrabajo, que yo puedo estar trabajando en cualquier lugar, el concepto tradicional que teníamos de trabajar en un lugar físico, inserto ahí 8 horas, 48 horas semanales, está totalmente deprimido, cuando hoy tenemos además un mercado demandante al que se deben las empresas. Las empresas que son sustentables son aquellas que tienen la posibilidad de adaptarse a las necesidades y requerimientos del cliente y del mercado. Por lo tanto, creo que el concepto a analizar es el de la organización del tiempo de trabajo. Y creemos que al analizar la organización del tiempo de trabajo, perfectamente se puede lograr esa meta que claramente ha manifestado el PIT-CNT, de que hay que compatibilizar tiempo de trabajo y vida familiar, porque hay instrumentos para lograr eso, pero no mediante una reducción de la jornada de trabajo con mantenimiento del salario. Porque es cierto lo que aquí se ha dicho, que se han creado ámbitos tripartitos para discutir el tema, abiertos, pero el centro está en la reducción de la jornada de trabajo sin pérdida salarial. Tanto es así que se ha esbozado como un modelo a visualizar cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cómo se ha implementado, que es el modelo chileno. El modelo de las 40 horas chileno es un modelo que está inserto en esta discusión. Y nosotros creemos, como representantes del sector empresarial, que el Uruguay, por la situación coyuntural que está viviendo de una economía estancada, lo dicen los economistas, de una economía que no crece, imponerle a las empresas un 20 y pico % de aumento de costo salarial producto de una reducción sin merma salarial, se traduce en pérdida de puestos de trabajo y en pérdida de competitividad. Pero esto no lo digo yo. Veamos qué ha pasado en Chile, donde ya tenemos una experiencia donde en forma progresiva se viene aplicando la reducción de la jornada de trabajo. Y ya hay estudios
del Banco Central de Chile, no de un organismo privado, que analizando estos primeros años de impacto de la reducción de la jornada de trabajo, han llegado a algunas conclusiones como que, primero, no ha revertido los porcentajes de desempleo. Segundo, ha acentuado o incrementado la pérdida de accesibilidad al empleo de los sectores vulnerables, de los menores, de los que tienen primera experiencia laboral, de las mujeres monoparentales o mayores de edad. Tercero, que las empresas han tendido a buscar trabajadores altamente calificados, por lo tanto los trabajadores sin calificación quedan prácticamente fuera del mercado laboral o van a la informalidad, y además a tener plantillas mucho más reducidas porque se sustituye mano de obra por tecnología. Es indudable que este fenómeno va a hacer esos fenómenos. Entonces nosotros creemos enfáticamente que hoy en Uruguay debe darse una discusión del tiempo de trabajo generando un código normativo integral, sistémico y coordinado que regule todos los aspectos del tiempo de trabajo, que ahí está el cerno de la flexibilidad laboral. Hoy la discusión debería ser cuánto es el tiempo de trabajo que debe haber entre que termine una jornada y comience la otra. Cuando hablamos de seguridad laboral, en el cerno del concepto está el descanso. Salvo convenios colectivos específicos en determinadas actividades, no tenemos una norma que establezca cuánto tiempo tiene que pasar entre que termine mi jornada de trabajo y comienzo la nueva jornada de trabajo. Estamos hablando de reducción de la jornada de trabajo para mejorar la calidad de vida y seguimos teniendo una ley de horas extras que tiende a monetarizar el esfuerzo mayor de trabajo que genera mayor exposición a la accidentalidad laboral. ¿No será tiempo de generar un concepto de que el trabajo extraordinario debe ser distribuido con un descanso adicional, ampliado y no monetarizado? No hay una incoherencia en eso. No ha llegado el momento de discutir el tema justamente de los descansos intermedios, que están con una rigidez que no se adecuan a la realidad del mercado. ¿Ustedes se imaginan en el verano, en plena temporada de enero, un comercio en la calle Cordero cuando hay 38 grados de temperatura, que los trabajadores tienen que cortar 2 horas y media cuando todos sabemos que la gente se va a la playa y entre la 1 y las 6 de la tarde no entra nadie? ¿Por qué no puede hacer una flexibilidad laboral para trabajar cuando se requiere y no con un sistema rígido que todos lo violamos? Como violamos la ley de licencia, que todos sabemos que la ley de licencia no permite fraccionar la licencia en más de 2 periodos cuando el menor es de 10 días, y todos sabemos que los mismos trabajadores piden darme un día cuenta de licencia, dame otro día cuenta de licencia porque tengo situaciones de la vida. Por ende, hay muchas situaciones para flexibilizar la jornada de trabajo. En una ley que tiene que regular todo esto, que tiene que regular las guardias de retén. Hoy el tema de las guardias de retén, el tema de la desconexión, el tema que a cualquier hora me mandan un mail, me mandan un WhatsApp y tengo que estar disponible, tiene que ser tema de regulación porque es un tema, indudablemente, que genera luego incertidumbre jurídica y juicio. Como decía hoy la doctora Barrios, que después de 100 años en el Uruguay no tengamos una ley que establezca cuál es la carga horaria del sector servicio, que aglutina miles y miles de trabajadores y que dependa de la suerte del juzgado que te toque, porque hoy tenemos, de acuerdo a los juzgados laborales, criterios que dicen que el sector servicio se rige por la ley madre, que es la ley de industria, que es de 48 horas, y hay otra jurisprudencia que dice que no, que es una actividad asimilable a la actividad de comercio y de 44 horas. Eso es lo que realmente debemos discutir. Esa flexibilidad laboral la debemos discutir con la guía que nos da la ley de teletrabajo, que permite una redistribución horaria de la carga horaria semanal de una forma distinta para adecuar justamente la compatibilidad entre esas situaciones que veíamos hoy. La propia ley chilena establece una flexibilidad con lo que se llama banda de horas, que aquellas mujeres que tienen familia tengan el derecho de optar a entrar o 1 hora más tarde o 1 hora antes para poder adecuar sus horarios a las necesidades del cuidado de los menores. El banco de horas. Así como la ley actual vigente hoy, una ley desconocida, no desconocida, pero poco utilizable, que es la ley 7318 de descansos semanales, que en el artículo 8 permite cuando un trabajador labora, presta servicios su día de descanso semanal,
se permite por la ley, uno, un descanso compensatorio, no siempre es monetarizado pagando lo doble, lo puedo pagar doble, lo puedo compensar con un descanso compensatorio o lo puedo agregar con días de licencia. Acá tenemos otra norma, otro camino que nos da instrumentos para generar la flexibilidad laboral. Por lo tanto, desde nuestra perspectiva, reducción de la jornada de trabajo sin costo salarial es igual informalidad, desempleo y empresas que van obviamente a sustituir mano de obra por tecnología. Sí creemos en el ámbito tripartito y en el diálogo social, pero hay sectores empresariales que no han acompañado esta iniciativa de integrar esos ámbitos de discusión, porque después sucede algo como pasó ahora con la ley de promoción del empleo juvenil. Seguramente ustedes ya saben que el Parlamento ya acaba de aprobar una ley de empleo juvenil que generó este actual gobierno, la cual nosotros creemos que es una ley buena, es una ley que amplía el ámbito de las personas comprendidas en su ámbito de aplicación, pero lo planteamos en el ámbito del Consejo Superior Tripartito, lo planteamos en el ámbito parlamentario, pero lamentablemente el sector empresarial no fue oído en estos temas. Es una ley que, aunque no lo crean, incluye la reducción de la jornada de trabajo. Estamos discutiendo la reducción de la jornada de trabajo en un ámbito tripartito, pero en una ley de promoción del empleo cambian las reglas y te reducen la jornada de trabajo. ¿Por qué? Porque la ley anterior, la 19733, que regulaba distintos instrumentos amparados por la ley, establecía que los trabajadores incorporados por la ley de empleo juvenil debían incluirse en base a el consejo de salarios, el giro de actividad y la carga horaria correspondiente a la empresa que contrataba. Soy una industria, 48 horas, soy un comercio, 44 horas. El artículo 8º del proyecto de ley, que aún no fue promulgado, pero fue aprobado por el Parlamento muy recientemente, y por ende aún no tiene número, el artículo 8º establece un cambio que no lo entendíamos, porque, y así lo expresamos en el Superior Tripartito, porque si la intención es generar más puestos de trabajo, ¿por qué darle a las empresas criterios desiguales de incorporación? ¿Por qué? Porque esta ley establece que ningún trabajador o trabajadora contratado en el marco de la ley de empleo juvenil puede trabajar más de 40 horas. O sea que si yo soy una industria química que trabajo 48 horas y contrato ahora, cuando se ponga en vigencia esta ley, un empleado de producción, él va a tener que tener 40 horas. Por lo tanto, va a tener un régimen de unos trabajadores y otro régimen de sus trabajadores. ¿Eso fomenta la empleabilidad? Creemos que es todo lo contrario. Y además, establece para ciertas personas, por ejemplo los menores o las mujeres, que no puede haber trabajo rotativo. Es decir, si yo en mi empresa tengo sistema de rotativo, no lo puedo trabajar. Creemos que esta incorporación de la reducción de la jornada de trabajo en esta ley atenta contra ese modelo de tripartismo y diálogo social, que es donde debe surgir la reducción de la jornada de trabajo. Por lo tanto, antes de que me pares, mucho para trabajar se puede flexibilizar, pero utilizando la ley como instrumento generador de un código de tiempo laboral y los instrumentos que están vigentes, pero no la reducción sin partida de salario. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra ahora a Danilo Arda Monosini, que, como decíamos al principio, es presidente de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines. Ahora sí lo nombré bien, y además es presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales. Bienvenido. Buen día, muchas gracias por la invitación y un gusto conversar con el panel y con todas y todos. Nosotros, de alguna manera, como hay un chiste por ahí, vamos a contar con tanta dulzura. Nosotros como trabajadores organizados y en general, pero en particular el sector industrial, algunas declaraciones importantes para no olvidar ni quemar contamos. El sector industrial llegó a tener 250.000 trabajadores cotizantes de EPS. Hoy somos aproximadamente la mitad. ¿Por qué digo esta cifra? Porque yo me preguntaba,
para llegar acá algunas preguntas. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? A nivel de la reducción de horarios impares salariales que la vamos a ir reivindicando. Y adelantándolo a algunas cuestiones de hoy que escuchamos, pero también escuchamos en la prensa y en otros lugares, que no es el momento, nunca va a ser el momento. Si no fue el momento cuando en este país los industriales o grandes sectores industriales le hacían a pala, porque había un sistema de sustitución de importaciones con el tema arancelario, no estaba China, no había nada de eso. A los trabajadores industriales seguimos trabajando 48 horas. O sea, en el tiempo de la vaca gorda tampoco se nos llamó a los trabajadores a decir, bien, vamos que nos va bien, vamos a repartir un poquito, vamos a retribuir. No, eso no es así. En la realidad no es así. Costo laboral. El costo laboral, estoy de acuerdo que por rama de actividad pasamos a los números. Si fuera para la industria manufacturera, promedio 18%. Ese es el costo laboral. 18% de lo que vale un producto. Si vamos a la cadena forestal, papel, celulosa, por ejemplo, 5%. Químico, 10%. Se promedia, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces queda que aterrizar los números. Una empresa en Uruguay no es viable o deja de ser viable por un tema de costo laboral. En general, puede haber alguna particularidad, porque hay empresas sí concretas, por ejemplo, en algún sector automotriz o autopartista, mejor dicho, que el porcentaje de mano de obra es mucho más importante. Pero en esto que estoy hablando, en el plástico, lo mismo, o sea, es menor, muy menor la incidencia en el costo de la mano de obra productiva. Ahí no entra el 18%, no están los gerentes, etcétera, etcétera. Estamos hablando de los trabajadores productivos. ¿Por qué? Porque queremos vivir mejor y no lo vamos a esconder. Queremos tener más tiempo para nuestra familia, con nuestros nietos, jugar al fútbol, al truco o inclusive estar mirando el cielo. Porque nosotros no tenemos por qué contarnos ni disfrazar un planteo. La consigna que vamos a colocar mañana inclusive es más tiempo, más vida. También para formarnos profesionalmente, también para estudiar o terminar, aquellos que no se han terminado, un liceo, la universidad o cualquier estudio que se entienda. Y creemos que si el mundo, lo que muchos llaman el mundo occidental, ¿hacia dónde va? ¿A aumentar la carga horaria o a reducirla? A reducirla. Y nosotros deberíamos copiar la parte buena, a lo mejor. Comparémonos con Europa. ¿No? Porque si Europa es muchas veces el espejo donde nos queremos reflejar, también en el sector laboral deberíamos reflejarnos en Europa. ¿No? En Francia, Alemania, Países Bajos, etc. Ustedes saben que la reducción horaria ahí hace muchísimos años. Y ahí engancho la parte competitiva, la innovación, la productividad. Que acá hay un tema que hay que ser extremadamente claro. Nosotros los trabajadores estamos dispuestos a discutir la productividad. Los que no están dispuestos son los empresarios. Y puede haber alguna excepción. Excepciones seguramente hay. Ahora, ¿por qué no se quiere discutir la productividad? Por la información. Y no hablamos acá de estar dispuesto a discutir el trabajo a fazón, a destajo, etc. Estamos hablando de productividad genuina, que hay que discutirla, sin dudas. Ahora, vamos a firmar un papel ahora acá, sin ningún problema. Hay que ver si hay voluntad de discutir. Por el momento, sí hay declaraciones públicas, muchas, en redes muchas, pero cuando vamos a la empresa no parece. Porque la productividad parte de la competitividad, y es cierto que Uruguay en general también tiene que mejorar la competitividad. Tenemos que mejorar la innovación tecnológica, tenemos que mejorar la formación profesional de los trabajadores, los mandos medios, ingenieros, etcétera, de las empresas, porque acá no es solamente un tema de problemas de formación de los trabajadores, sino en general, de todo el sector productivo, en especial, pero el sector industrial en particular. Por tanto, ese es el desafío que tenemos como uruguayas y uruguayos. ¿Qué sucede? Hay algunas señales que para nosotros son preocupantes, y si bien tienen todo el derecho de levantarse y no participar,
Claro, el equipartito superior, el superior equipartito, cuando dos cámaras o tres se levantan y te dejan medio flaco el ámbito. No es lo mismo. Y a nosotros nos preocupa que buscando esa perfección de esa normativa que sea perfecta, van a seguir pasando los años. Y muchas veces lo que discuten o discutimos, vamos a poner todo en la bolsa, ¿cuál va a ser la carga horaria de las y los trabajadores industriales? ¿Por qué me refiero a industriales? Porque somos los de las 48 horas. ¿Dónde se resuelve esto? ¿O dónde se resuelve? Por ejemplo, en el Parlamento. ¿Hay 48 horas en el Parlamento? No. ¿En los ministerios trabajan 48 horas? No. Donde se resuelve la vida o la mejor vida de las y los trabajadores de la industria no es en las fábricas. Por tanto, también hay que, a veces hay que tener una mirada o ponerse en el lugar de trabajador industrial y trabajadora industrial, que hace 48 horas con estos fríos, como estaba de mañana temprano, madrugando, los que madrugamos sabemos, un frío horrible, igual, ¿no? Las mujeres tienen el costo más importante a nivel de salud, porque tienen que mover y en general no ciudad machista, porque lo seguimos siendo, el cuidar de los niños, etc. Entonces, hay cuestiones humanas también en los planteos que no podemos dejar de lado. Yo respeto todo el tema técnico, las experiencias sirven, pero tampoco perdernos, y esto también para el gobierno nacional, porque acá hubo promesas electorales que nosotros las vamos a ir a exigir, ¿tá? Como todos, sí, hubo planteos, e inclusive hay proyectos de ley en el gobierno anterior. Y si había en el gobierno anterior, ¿por qué no tienen que estar en esto? No, tiene que aparecer y votarse, o por lo menos que lo pase a votación. Después si están las voluntades o no se verá, pero no debería pasar mucho más tiempo de que se siga discutiendo, porque para nosotros reiteramos, nosotros representamos y somos trabajadores, que no se nos vaya la discusión que sea una ley tan hermosa, tan perfecta, que al final no sea nada. Ese riesgo, por lo menos que vemos nosotros. Entonces, en ese sentido, inclusive mañana vamos a estar relanzando la sala de la central, nuevamente con la consigna más tiempo, más vida, con las 40 horas sin pérdida salarial. Si reiteramos, estamos dispuestos a discutir la productividad, cuando quieran, donde quieran. Ningún tipo de problema. Con la información arriba de la mesa, seguramente, y siempre recibo lo mismo, habría que firmar algún documento de confidencialidad, porque hay información delicada, lo entendemos. Lo que sí no entendemos, o no queremos entender, porque no se está dispuesto a discutir eso. Inclusive en algunos convenios colectivos de nuestro país hay algunas redacciones que hablan del concepto de productividad, cómo se podría o se debería distribuir en las mejoras, pero yo le voy a dar un dato. Pero se están debiendo. Nos están debiendo plata. 2024, abril 2026. Productividad por trabajador. El sector empresarial llegó a 12,1%. Si lo medido por hora, 11,7 productividad por hora. Eso es, se le llevó el sector empresarial. La productividad de Uruguay no está estancada y no está a la baja, está subiendo. Son números oficiales. Y si bien comparto que cuando planteamos una reducción real de sector salarial tiene un costo, alrededor del 20%, si no me equivoco, ya casi que podríamos decir acá, tenemos la mitad. O sea, porque la historia lo marca, estos son datos oficiales. A nivel general, el volumen físico ha venido subiendo con menos horas trabajadas y con menos personal. Esa es la realidad. Reitero, acá me estoy refiriendo a la industria manufacturera. No conozco el servicio, que conozco poco y nada, no voy a opinar. Pero, por último, el Uruguay se debe esta discusión 111 años de la ley de 8 horas. Pero eso nos debería doler a todos. Nos debería doler a todos. Siglo XXI-2026. Es un disparate en el país. Se te obliga a trabajar 48 horas en algunos sectores importantes. Pero si vamos a los números, creo que andamos alrededor de 430.000 personas que trabajan 48 horas. No es la mayoría,
sacamos el Estado, salud, educación, o sea, está quedando un rezago. Pero miren la paradoja. Los y las trabajadoras que hacen mayor esfuerzo físico, en vez de trabajar menos, trabajan más. Este es el Uruguay del siglo XXI, año 2026. Trabajamos un mes más comparado con el comercio. De 48 a 44 horas, saquen la cuenta y trabajamos un mes más por año los trabajadores con mayor y trabajadoras con mayor esfuerzo físico. Eso debería resolverse este año como máximo. Gracias. Para cerrar esta primera ronda de intervenciones, le damos la palabra al doctor Diego Yarza, en representación de jurídica de la Cámara de Comercio y Servicios. Bueno, buenos días a todos. Los que ya me conocen, me han escuchado, saben que vengo así a cortar con tanta dulzura, como siempre digo. Así que bueno, vamos a empezar un poco por este tema y a identificar un poco el tema del tiempo de trabajo, la reducción de la jornada, todo lo que se está comentando en el día de hoy. Para empezar, por lo menos las cámaras empresariales no están en contra de hablar de una reducción de la jornada siempre y cuando lleve consigo todos los elementos que lleva, digamos, un nuevo orden en materia de tiempo de trabajo, entre ellos contemplados el tema de productividad. Respecto al tema de productividad, no es cierto, es totalmente falso de que las empresas o las cámaras empresariales no quieran hablar de ese tema. Es más, en el Consejo Superior Tripartito, y acá tengo a varios miembros del Consejo Superior Tripartito a mi lado, se estudió, se hizo una subcomisión justamente para estudiar el tema de la productividad y se habló no solamente con técnicos y profesionales de Puerto Duarte que integraron, sino también técnicos y economistas de las cámaras empresariales y también del Ministerio de Trabajo. Durante un año se estuvieron juntando. Las conclusiones fueron, estimados, por sector de actividad no sabemos cómo medir la productividad. Es muy difícil. Entonces, esa fue la conclusión a la que se llegó. Por lo tanto, es totalmente, rotundamente falso de que las empresas o las cámaras empresariales no quieran mencionar o estudiar el tema de la productividad. Es más, es algo por la cual no se está dialogando hoy en día, es porque se quiere tratar la reducción de la jornada de trabajo sin tocar el tema de la productividad. Justamente por eso que muchas cámaras empresariales están en desacuerdo con el ámbito que se está llevando. Bien, eso primero para notar. Luego decirles que toda reducción de la jornada laboral tiene sus implicancias. Desde 1915 tenemos la primera ley antes del convenio número 1 de la OIT, tenemos lo que son las 8 horas por día y la jornada diaria, que después, bueno, fue bajando, por lo menos en el tema, fue reduciéndose en el tema del comercio en 1934, que bajó a 44 horas. Después está todo el tema del sector servicios, que lo decía Pablo Durán, y hasta el día de hoy venimos con esa jornada que la ha tenido que cumplir nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros y muchos de nuestros hijos también. ¿Bien? Y eso a lo que voy es que quiero desmitificar un poco, pues parece hoy, escuchando recién las acotaciones, parecería como que trabajar 48 horas o 44 horas semanales fuera una esclavitud. ¿Bien? Y no es así, es parte de la cultura del trabajo que hace más de 100 años, o hace desde nuestros abuelos hasta nosotros, o bisabuelos hasta nosotros. ¿Bien? Entonces, el trabajo dignidad, la dignidad nosotros la tenemos a través del trabajo y a través también de otros temas más que son estrictamente, digamos, humanos y entendibles. Por eso es que, desde nuestro punto de vista, no podemos conversar de una reducción de la jornada laboral sin ver esos otros puntos de vista que tienen que ver también con la estructura de los costos que tenemos hoy en día y de la economía de nuestro país. Nosotros no podemos estar utilizando, como se dijo acá, modelos europeos, como somos un país de 3 millones de habitantes
que hace años que no crecemos, que no tenemos productividad, que tenemos una cantidad, un estancamiento total en la economía, ¿bien? Y que si fuera tan fácil y si dieran los valores que nos da la industria manufacturera, la industria metalúrgica, como recién hablaron, que la verdad lo discuto bastante, no estoy en ese sector, pero lo discuto bastante por los cierres que hubieron y como está el sector hoy en día, está mucho peor que en años anteriores. Me da a mí la sensación de que si fuera así tan fácil, el ministro de Economía de este gobierno estaría a favor de la reducción de la jornada, cosa que no es así. Entonces hay que ver cuál es la realidad y el contexto del Uruguay. Ahí tenemos que ser realistas, no usar modelos de países desarrollados, en los cuales también les voy a reflejar en la segunda acotación un poco la realidad de esos países y esa reducción de la jornada laboral, cómo ha sido y qué le ha costado del PBI a esos países, porque todo tiene un costo. El problema es que los proyectos de ley a los que se está haciendo referencia hoy en día son proyectos de ley que te dicen vamos a reducir la jornada laboral sin reducción de salarios y evidentemente todo ese sobrecosto sale del bolsillo de las empresas que son las que crean trabajo. ¿Bien? Son las que crean empleo. No hay subvenciones, no hay subsidios, no hay nada, como si vamos a ver que hay en otros países en el modelo europeo. ¿Bien? Y nosotros acá tenemos que atenernos a lo que es nuestra realidad, tanto económica como que tenemos un 99% de las empresas nuestras son micro y pequeñas empresas. ¿Ah? Entonces, si no cambiamos el chip y no cambiamos un poco la cabeza a lo que es la realidad del Uruguay, muy difícilmente podamos tratar de amalgamar una flexibilización de los tiempos de trabajo que hoy se hablaba. Principalmente porque otros modelos lo que traen es justamente eso. Trae una posibilidad y hay un proyecto de ley presentado que la verdad que es una de las cuestiones que también me llama mucho la atención. ¿Por qué no se habla de ese proyecto de ley? Uno que se hizo en la legislación anterior, en ese creo que era de Sartori, en el cual se hablaba de la compensación horaria, o sea, uno puede trabajar 44 o 48 horas semanales y sin embargo poder, por ejemplo, de lunes a jueves hacer 2 horas más y el viernes tenerlo libre, por ejemplo, y tener un fin de semana libre viernes, sábado y domingo, o el día que sea. ¿Por qué? Porque uno puede trabajar más horas dentro, no estar dentro de esa limitación de 8 horas y después viene la sexta, sino que uno puede ser quizás un poco más de horas en unos días y distribuirlos y tener libre para otros. ¿Bien? Y eso acomodar a los tiempos de cada uno. Y eso siempre en consonancia en lo que es empleador con trabajadores. Y de ese proyecto de ley no escucho a nadie hablar de eso. Y está en el Parlamento. Y está en el Parlamento. Y me parece que es algo importante, porque es algo que se tiene que trabajar con la imaginación que sea necesaria para pasar la situación actual que tiene el país. Porque ustedes saben que cualquier reducción de la jornada te lleva un mayor costo de contratación, te lleva, ni que hablar en materia de producción, una menor producción, ni que hablar que no se va a poder mantener por todas las empresas esos costos y por eso se va a reducir el no poder mantener la fuente de empleo. Después también va a haber, eso lleva a un aumento de la desocupación. Lógicamente eso va a disminuir lo que es la productividad y la competitividad que hoy mencionaba. Eso va a llevar también a que se aumente la informalidad, que puedan haber ciertas empresas. Y lógicamente todo eso entra dentro de un círculo vicioso en el cual yo siempre digo de que si se baja la carga horaria sin pérdida salarial y no hablamos de productividad, ello va a hacer que aquellas empresas que puedan sostenerse y puedan asumir esos costos, porque recordemos, no hay subvenciones ni hay subsidios alguno por el Estado, por lo menos de lo que se está dialogando hoy en día respecto a este tema. Las empresas que puedan soportar eso van a ser empresas que, si tienen la suerte de
que trasladarlo al precio, lo van a trasladar a precios. Y si lo van a trasladar a precios, van a hacer que todos los costos de vida en todos los servicios y productos que consumamos de la sociedad se haga más cara. Y si se hace más cara, significa que aquello que el trabajador que nosotros ganamos con una reducción de salarios no va a tener sentido, porque lo vamos a tener que pagar en productos y en servicios más caros. Bien. Entonces ahí está el círculo vicioso, que es lo que a veces uno no entiende de lo que puede producir esto si no contemplamos el tema de la productividad o tener algún otro tipo de modelo de flexibilización de los tiempos de trabajo. Bueno, por acá dejo. Muchas gracias. La segunda ronda de intervenciones, ahora con 5 minutos para cada uno de los ponentes y te damos la palabra al doctor Pablo Rubio. Debemos ser conscientes que el Uruguay viene atravesando desde hace mucho tiempo una larga historia de reducción de la carga horaria semanal. Tanto es así que ese preconcepto de que todos los trabajadores laboran 48 y 44 horas es irreal. Hay un informe de la OIT del año 2024 que establece que hay aproximadamente 300.000 trabajadores que tienen un promedio de carga horaria de 39 horas. ¿Por qué? Porque por medio de la negociación colectiva, que es el instrumento organizador y para nosotros principal del diálogo social y del tripartismo, ya hay muchas realidades que han reducido la jornada de trabajo. Pensemos en la construcción que de 48 pasó a 44. Pensemos en el convenio metalúrgico que en forma gradual en el año 24, noviembre del 24, generó una reducción de la jornada de trabajo. Pensemos lo que pasó en el sector de talleres mecánicos, que tenía 48 horas y por negociación colectiva pasó a 44, o lo que pasó con los call centers, que tienen hoy una carga horaria de 36 horas, y así podríamos seguir continuando con ejemplos, que no viene al caso más que una muestra, para establecer que la negociación colectiva es otro de los instrumentos, ya que hoy hablaba tanto de ello, para generar la reducción de la jornada de trabajo. Y creemos que debe ser un instrumento para poder canalizar las particularidades y las heterogeneidades. Hoy el 80% de las empresas son micro y pequeñas empresas. Ustedes se imaginan a la farmacia barrial que trabaja el papá, la mamá y 4 empleados, al kiosco, a las pequeñas y microempresas, lo que puede implicar un impacto flat, lineal, para todos iguales, sin considerar esas heterogeneidades, si viene una ley que dice simplemente los que trabajaban 44 a partir del 1 de enero del 27 tienen que pasar a 46, a 42, en el 30, sin contemplar esas particularidades, o los procesos continuos, o el sector del transporte, que tengo que llevar producto a Brasil y que a las 6 horas para el camión y hasta el otro día no continúo, o son costos impresionantes. O sea, una reducción flat sin contemplar estas heterogeneidades, creemos que coadyuvará con lo que hablábamos hoy, pérdida de puestos de trabajo y empresas que van a reconvertirse indudablemente hacia la tecnología y sustitución de la mano de obra. Por lo tanto, creemos que cualquier sistema de flexibilidad laboral que no atienda las particularidades y las heterogeneidades geográficas, no es lo mismo el cine móvil que está en el shopping que el cine que está en San Gregorio de Polanco. Podemos manejar la misma realidad económica de estas empresas. Por ende, creemos que es indispensable que cualquier sistema de flexibilización tiene que tener en el centro también en las particularidades y en la negociación colectiva. Muchas gracias, doctor, por su participación en la mañana de hoy. Damos la palabra ahora a Aníbal. Bien, voy a mantener lo que dije. Hay cámaras que se retiraron del superior tripartito. Se retiraron. Tienen todo el derecho, pero se retiraron. No es una falsedad de quitar. Segundo,
A ver, el trabajo de dignidad compartimos 150%. Lo compartimos. Nosotros no reivindicamos planes sociales ni seguro de desempleo, reivindicamos trabajo. Y hemos estado peleando, y la Confederación peleó y logró que en este gobierno, que en el anterior tuvo chance, no hubo manera que nos aceptaran las propuestas, tenemos ámbito para discutir. Por ejemplo, la Estrategia Nacional de Desarrollo, que inclusive se votó en el Parlamento Nacional, está el Consejo de Industria, está en el núcleo que trabajamos junto a la Cámara correspondiente, el Sindicato de la Rama, Academia, Ministerio de Industria, etc. No hay, eso compartimos. A lo que no estamos de acuerdo, respetando los superiores, acá está claro lo que ganamos los trabajadores. O sea, consejo salario, y en general está ahí. Pero no hay información sobre la seguridad y la ganancia de las empresas. Y a veces, si vos comparás ganancias en otros continentes, en otros países, son mucho más pequeños los porcentajes. Eso también tiene que ver con la competitividad, ¿o no? O solamente la competitividad tiene que ver con lo que ganamos los trabajadores y trabajadoras. La energía tiene que ver, el transporte tiene que ver, la política intraindustrial en el Mercosur tiene que ver. Porque si no, al final del día, lo único que tendremos en este país es ser más competitivo o menos competitivo dependiendo de los salarios. Bueno, no. Porque yo le digo algo, para ser competitivo con salarios miserables es imposible. Porque en este país, en su momento, éramos los 10.000 pesitas. Después se habló de los 20, de los 25.000, yo creo que ahora estamos, esa cifra anda en 27.000 pesos. Eso no ha cambiado. Por eso digo de ponernos en el lugar del otro y de la otra. No podemos ser competitivos con países, por ejemplo, que el salario industrial anda alrededor de $400. Y capaz que $400 en esos países asiáticos vivir mejor que acá. Tengo dudas, pero bueno, no sé el costo de vida. Pero el salario, por lo comparas en dólares, sí. Si lo comparamos con Paraguay, y también tenemos esa diferencia. Entonces, acá volvemos a lo mismo. Tenemos que agregar valor, innovación tecnológica, ayer, porque ingresamos a un acuerdo con la Unión Europea. Y no estamos trabajando como deberíamos. Gobierno, empresarios, trabajadores, la academia, para prepararnos, no. Corremos muy alto porcentaje de riesgo de que nos pase lo mismo que con el Mercosur. Que nos barrieron a miles y miles de trabajadores, fábricas, ¿no? Cuando se abrieron las puertas de este país. Entonces, con la amenaza latente y en particular con la Federación de entrar Pacífico ahí, que es recontra mucho más perjudicial para la producción y la industria nacional que lo que es la Unión Europea. Son temas para discutir. Esto también es para discutir, reiteramos. Cuando quieran, donde quieran, por lo menos los sindicatos industriales y la central también, estamos dispuestos a discutir la productividad. Porque sabemos que es importante discutir la productividad con la reducción sin pares salarial. Reiteramos, como siempre decimos, productividad, información genuina arriba de la mesa, sin ningún tipo de problema. Gracias, un gusto conversar con ustedes. Sí, yo lo que voy a decir básicamente es, acá no se trata de hablar del costo salarial ni de hablar solamente de un sector de actividad, sino de todos los sectores de actividad, porque todos están involucrados en la reducción de la jornada de trabajo. ¿Bien? Y no estamos hablando de los costos salariales, estamos hablando de una realidad que es el costo de vida. Acá no se trata solamente de que para las empresas va el costo salarial, no, es todo lo que hay detrás. Hay una carga impositiva brutal sobre las empresas en nuestro país, pero brutal. A eso le sumás, sí, el costo salarial y otros costos más que son altísimos. Hoy mencionaba recién el salario mínimo nacional. Nosotros dentro de la región somos el segundo país con el salario mínimo nacional más alto de la región. El más alto, es el que rinde menos. ¿Por qué? Por el costo de vida elevado que tenemos. Y ese costo de vida que se debe a los precios que tenemos en relación con lo que ganamos. Los precios que tenemos, ¿cómo se conforman? Se conforman de acuerdo a lo que nosotros tenemos de costo de producción, que somos un país caro para producir. Tenemos que dar cuenta de eso. Tenemos
tenemos que ver todo el bosque, no un árbol, todo el bosque. Y no nos estamos dando cuenta de eso. ¿Bien? Y por eso, hoy mencionaba la realidad y los modelos de otros países. Yo voy a decir un país que fue clave en Europa, que es el tema de Francia. Francia tiene una reducción de la semana laboral en una carga de 35 horas semanales. Bien, eso fue por la ley Owen. Esta ley supuestamente lo que se quería era, bueno, darle más tiempo, como él decía, más tiempo al trabajador para poder hacer otras cuestiones fuera de lo laboral, cuestiones para dedicarse a la familia, jugar al fútbol en el parque, lo que sea. Esta cuestión se implementó en Francia, pero se implementó de una manera distinta. Se implementó con subvenciones y subsidios en esta materia que se hizo cargo y le costó a Francia un 2% de su PBI. Para que tengan en cuenta, el 2% del PBI de Francia equivale a más del 60% del PBI nuestro. O sea, estamos hablando de realidades totalmente muy diferentes y distintas, y economías muy dispares. Pero además, lo que se suponía que se tenía que realizar, o sea, que el trabajador francés pudiera gozar de ese tiempo libre, ¿en qué terminó? En una sustitución de empleo. O sea, el trabajador vio que tenía tiempo libre, en vez de utilizarlo para su recreación, lo utilizó para conseguirse otro empleo alternativo, para tener más ingresos, el doble ingreso de lo que tenía antes. Entonces, ¿qué? Hubo un problema importante de desocupación, porque hubo una sustitución de trabajo, no de generación y creación de empleo. Y eso es algo que se tiene que tomar en cuenta. Hoy hablaban, por ejemplo, de lo que es la afectación de la salud y de la accesibilidad laboral, de si se rebaja el horario, eso va a ser beneficioso para reducir, digamos, la siniestralidad. Eso en Francia no se vio. Y es más, en nuestro país, todo lo que es hoy en día las redes sociales, el poder trabajar con un móvil, el poder trabajar a distancia, el teletrabajo, las cifras de siniestralidad siguen igual que en años anteriores, a pesar de toda la tecnología que están implementando las empresas hoy en día. Y que uno puede trabajar desde la casa, y no tiene que trasladarse, porque todos esos traslados, yendo y viniendo hacia el trabajo o dentro del lugar de trabajo que uno realiza, evidentemente, mientras más horas de trabajo tengas, mayor va a ser el riesgo a poder tener un accidente de trabajo. Sin embargo, eso no está ocurriendo. O sea, que no hay una relación entre baja de siniestralidad con baja de la jornada laboral. Eso porque sé que hoy hablaron de ese tema. Y otro tema, que con esto voy a terminar, es que esto de la rebaja de lo que es la jornada tiene que hablarse en los ámbitos que se tienen que dar. No puede ser una tabla rasa en una ley para todo el mundo, para todo el sector de actividad, sin importar nada, ni cómo programamos progresivamente de acá al futuro esa reducción. No, así no puede ser. Puede ser algo nuevo. Somos un país muy chico y una economía muy pequeña en un mercado diminuto en comparación con nuestros competidores, como para rifar y jugar a la tómbola con eso. Entonces lo que tenemos que hacer es ser. Por eso yo estoy en contra de lo que hoy se dice, como que estos temas, a veces los actores sociales lo utilizamos como si fueran, no sé, lo tildamos se tildó como tribunero. No, esto no es tribunero. Esto es tratar de ajustarse a la realidad que tenemos con el Uruguay que hoy tenemos. ¿Bien? Y por eso es muy importante que estos temas se manejen en la negociación colectiva, porque los ejemplos que hemos tenido de reducción de la jornada se han dado con la negociación colectiva. Y si queremos hablar de negociación colectiva y poder tener estos temas dentro de la negociación colectiva, bueno, tenemos que hacer algo más, que es modificar
la ley de negociación colectiva. Ya la OIT, ustedes saben, hace pocos días mandató nuevamente, intimó nuevamente al gobierno a que se tiene la negociación, tiene que ser bipartita, sin injerencia estatal, y ahí es, en esa negociación bipartita, en que la empresa se sienta con sus trabajadores y aquellas empresas que puedan hacer una reducción horaria, la realicen o la dialoguen o la traten de acordar. Pero por sector de actividad, si nosotros seguimos ligados a un consejo de salario, una negociación colectiva por sector de actividad, es imposible por la cantidad de heterogeneidades que hoy se mencionado aquí, que hay no solamente en el tamaño de empresa, sino también en la ubicación de la empresa. No es lo mismo empresas que están en Montevideo que están en el interior del país, por zonas fronterizas. Bueno, hay una cantidad de heterogeneidades. Y eso lo tenemos que tener presente. Por algo, en 15 años de gobierno de Frente Amplio, con mayorías parlamentarias, no prosperó esta reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial. Y estuvo en el tapete, y estuvo con proyectos de ley, y estuvo en la negociación colectiva, y estuvo una cantidad de lados, y con mayoría parlamentaria no prosperó, por algo no prosperó. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que nosotros tratar de pensar, no para ser tribuneros, sino para poder sí ser realistas en el país que tenemos y en el que queremos. Ya Argentina avanzó en este tema, ¿no? Hay una compensación de bolsas de horas que se puede realizar. En Alemania se estableció a través de la negociación colectiva, especialmente dentro del sector metalúrgico, en la negociación colectiva. ¿Bien? Y es importante destacar, y Alemania lo está sufriendo hoy en día en ese sector, porque el sector automotriz y metalúrgico está sufriendo mucho por el avance de la tecnología. ¿Bien? Y si lamentablemente nosotros no pensamos, nosotros somos un país en lo que tenemos nuestra producción y demás enfocada en sectores que otorgan poco valor agregado, porque es así, nosotros exportamos soja, exportamos materia prima, le tiene poco valor agregado para la economía. Entonces, si nosotros en la realidad que tenemos, donde sí el empleo es más físico, con el trabajador en sí, en persona, si empezamos con estas, digamos, estas disposiciones sin implementarlas de manera correcta, las empresas que puedan soportar estos costos, evidentemente lo que van a hacer es invertir en capital y no en el trabajo. ¿Qué significa eso? Invertir en tecnología, que va a sustituir, evidentemente, con los avances que tenemos, va a sustituir el trabajo físico. ¿Bien? Porque no queda otra, digamos, otra alternativa, por lo menos para las empresas, si es que se hace tal cual como se quiere. Reducción de la jornada sin pérdida salarial y sin hablar de otros temas. Pero bueno, dejo por acá, así que muchas gracias. Según mi cálculo te quedan 8 segundos por pie. Vamos a tratar de ajustarnos entonces. Nosotros estamos parados en un paradigma donde no solamente concebimos el desarrollo del país medido o atado al crecimiento económico, sino que también lo pensamos como la capacidad de generar mejores condiciones de vida para la población. Entonces, capaz que ahí partimos de concepciones diferentes y hay cosas que no vamos a construir. Hace un rato se hablaba de temas que hace 100 años se vienen haciendo de una manera y se hicieron bien, y nuestros antecesores los hicieron bien, y nuestros padres trabajaron así, nuestros abuelos trabajaron así, y capaz que hasta nosotros hemos trabajado así. Pero también yo de repente invito a mirar a todos los que estamos acá, porque creo que si bien hay gente joven, también todos tenemos algún año en el mercado laboral, y a pensar si actualmente en cualquier sector donde estamos trabajando igual que como trabajábamos hace 5 años. O sea, creo que definitivamente, como ya lo dijimos, estamos en un cambio de era,
hay una realidad que no es ya el trabajo del futuro, sino que es algo que se va a venir, sino algo que ya se está instalado, y en cualquier sector de actividad donde nosotros miremos, las cosas se están haciendo diferentes, porque hay programas de inteligencia artificial que nos hacen procesar más rápido, nos hacen pensar más rápido, porque hasta los propios software ya están elaborados de forma que resuelven cosas, tareas que, pero lo he hablado incluso con gente de distintos sectores, de la industria gráfica, de la medicina, o sea, en cualquier sector, el periodismo, en cualquier sector que nosotros miremos, los abogados, o sea, todos están trabajando distinto. Entonces, por eso es que nosotros creemos que en este cambio de era, precisamente, nos debemos un intercambio, nos debemos un debate, y que es un momento para poner este tema arriba de la mesa. La invitación a sumarse, para quienes la han declinado, por supuesto que siguen bien. Es más, sumaría dar estos debates con la información actual. Nosotros actualmente, como comentábamos hoy, estamos conversando y eligiendo sobre qué modelos vamos a mirar, pero no para copiar o para mirar el resultado final, sino para precisamente ver el transcurso, ver el proceso, modelos de otros países, pero también modelos de Uruguay, porque como bien se dijo, a través de la negociación colectiva hay algunas empresas que ya lo han instrumentado. Entonces, bueno, en esas empresas, cómo lo hicieron, cómo le fue, cuáles fueron los puntos a favor, los puntos en contra. También hablábamos hoy que no es solamente decir, bueno, reducimos el tiempo, pagamos lo mismo, o sea, obviamente que hay otras dimensiones que hacen a este diálogo, y esas dimensiones están siendo tenidas en cuenta. Se tiene en cuenta la productividad, se tiene en cuenta la reorganización del tiempo de trabajo, se tiene en cuenta la competitividad. No se descarta ningún elemento, de momento no se ha descartado la posibilidad de algún subsidio, no se ha descartado la posibilidad de pensar en bancos de horas. O sea, de momento está todo para verse, todo para conversarse, y nada se ha descartado. Sino que al contrario, precisamente estamos procurando tener un diálogo, como ya lo dijimos, con los actores verdaderamente involucrados, y no una solución impuesta desde afuera. Entendemos que en algunos casos, de repente, una propia organización diferente de la producción, en un proceso continuo, que una línea empiece primero, que después siga la otra, capaz que ahí se puede readecuar los horarios de ingreso y hace a que se eliminen determinados tiempos muertos. O sea, en eso es que también entendemos que los verdaderamente involucrados tienen cosas para aportar a este diálogo que estamos procurando llevar adelante. Para finalizar, vuelvo a resaltar que nuestro objetivo no es importar soluciones desde otro lado, sino que es construir una propuesta propia a través del diálogo social, con el conocimiento y la experiencia acumulada de los actores del mundo del trabajo, porque en definitiva entendemos que hablar del tiempo de trabajo es hablar del tipo de desarrollo que queremos construir, es hablar de productividad, de competitividad, de salud, de igualdad, de cuidados y de calidad de vida. Es hablar del modelo social que queremos dejar a las próximas generaciones, y por eso estamos convencidos que es un debate que vale la pena que nos demos entre todos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. De esta manera, si hay alguna pregunta en sala, se vamos a estar finalizando la actividad por la mañana de hoy. Invitarlos a que nos sigan en redes sociales, en la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas, por donde tenemos ya varias actividades planteadas. De hecho, aquí en la sala INCO se va a estar llevando a cabo por otro año más la jornada de gestión humana en la administración pública, también la jornada sobre la actividad en el Ministerio de la Gestión Humana, y otras que están previstas de aquí para el segundo semestre. El agradecimiento a la licenciada Marcela Barrios, directora nacional de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a Danilo Bárgano, al doctor Diego Yarza y por supuesto al doctor Pablo Durán, y a ustedes por habernos acompañado.